Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca wrap up, es decir, voy a haceros mi resumen de lecturas del mes de febrero, que no fue tan bien como esperaba, pero desde luego que tampoco fue tan mal como podría haber ido. No voy a sacar ningún libro porque creo que llevo ya un par de vídeos repitiéndoos que tengo problemas de espacio, así que aunque suene difícil de creer, los libros están encajados en las estanterías. Y para sacar uno tengo que sacar un montón, así que os iré poniendo imágenes por aquí, por donde quepan, para que sepáis de qué libro estoy hablando. Bueno, voy a coger Goodreads para tener todo bien planificado y voy a empezar por los libros que leímos en los clubs de lectura de Patreon. Como ya sabéis, tengo dos clubs de lectura en Patreon, uno en el que leemos literatura gótica clásica y otro en el que leemos novelas de terror contemporáneo. En el club de los libros góticos, en febrero, terminamos Nuestra Señora de París, de Victor Hugo, que es la historia más comúnmente conocida como El Jorobado de Notre Dame. Esta novela la empezamos a leer en enero, pero como era un libro bastante gordito, pues decidimos dividirlo en 2 meses para poder hacerlo con toda la calma del mundo y poder disfrutar de la prosa de Victor Hugo. Cuenta la historia de la gitana Esmeralda y de cómo acaba arrastrada a un proceso de brujería en la que se le acusa de haber matado a un comandante con el que parecía que podía llegar a tener un affair, y cómo Quasimodo, que es el campanero de Nuestra Señora de París, de Notre Dame, la intenta ayudar y salvar. A ver qué os digo de este libro. Le he puesto 3 estrellas, no ha sido mi novela favorita de las que hemos leído en el club, tampoco la he odiado, desde luego, pero la cuestión es que conforme iba leyendo yo me iba dando cuenta de que me interesaba muchísimo más las descripciones que hacía Victor Hugo del París de la época, de la catedral, de la ciudad, de los barrios más bajos, del río Sena, y de cómo él transmitía lo enamorado que estaba de la ciudad. Es algo de verdad hermosísimo de leer, que los personajes en sí y sus historias que me han resultado totalmente indiferentes. Es decir, no ha habido ni uno solo de ellos que me haya resultado entrañable, con el que haya podido empatizar, del que quisiera seguir leyendo. Entonces, no lo sé. Sé que es una de las grandes novelas de la literatura universal, pero lo dicho, me parece más interesante todo el análisis, toda la descripción y cómo Victor Hugo nos presenta la ciudad de París. Yo creo que es difícil encontrar a alguien que estuviera tan enamorado de una ciudad, y me ha gustado mucho leerlo, me han encantado las descripciones de la catedral, así que bueno, con respecto a la trama, pero con respecto a ese amor patente por París y por la catedral, pues un 10, sin lugar a dudas. Además, ¿qué queréis que os diga? Pero el final de la historia no me gustó en absoluto. Creo que es una novela que hay que leer, que todo el mundo tiene que intentar meterse en ella por sus propios medios y tomar sus propias decisiones. Para mí no ha sido, desde luego. En fin, no ha sido mi mejor lectura, desde luego, pero bueno, le pongo un 3, raspadito, y todos contentos. Y bueno, en el club de los libros de terror estuvimos leyendo La Invitada, de Jennifer McMahon, y esta es una novela de brujas protagonizada por mujeres, en la que tiene un gran peso la herencia que se transmite de madres a hijas, y la verdad es que me gustó bastante. Tiene una lectura muy fácil, muy fluida y muy rápida, y todo el peso de la narración, todo el peso de la trama, y quienes llevan toda la acción y la voz cantante en esta novela son mujeres. Ya no solo la bruja, en este caso que se llamaba Hattie, y todas sus descendientes, sino nuestra protagonista principal, que es Helen, que es una mujer que se muda al pueblo con su marido y que casualmente compran el terreno cerca del bosque en el que vivió y fue asesinada por bruja Hattie. Y bueno, pues vamos viendo esta relación entre Helen y el pasado, y cómo se va obsesionando con la historia de Hattie, y cómo parece que está creando su propia casa encantada, cómo todo esto acaba afectando a su relación matrimonial con Nate, que es su marido. Y también tenemos la otra parte de la historia, que se nos cuenta desde el punto de vista de Olive, que es una niña del pueblo y que está obsesionada con descubrir lo que le sucedió a su madre, que desapareció hace un año. Las historias de estas dos mujeres, de Helen y de Olive, se acaban mezclando poco a poco y nos vamos dando cuenta de todo lo que está pasando demasiado tarde, porque es una de esas novelas que tiene varios giros argumentales que a mí desde luego me pillaron desprevenida, no me los esperaba para nada. Como os he dicho, la he disfrutado bastante, me ha gustado, y para todos los que me habéis pedido que os recomiende novelas de brujas, esta es sin lugar a dudas una de las que
pues me gustaría que leyerais. Es difícil encontrar una novela de brujas que se catalogue como terror más que como fantasía, y creo que este es el caso perfecto, así que os la recomiendo. Y a esta novela le puse 4 estrellas sobre 5, así que vamos, me gustó bastante. Y bueno, esas son las 2 novelas que leímos en los clubs de lectura de Patreon. Luego, aquí en el canal tuvimos la lectura conjunta de Piranesi, de Susanna Clarke, que ya tiene su reseña y ya hicimos el directo para hablar de ella. Y esta novela, pues la verdad es que también le puse 4 estrellas o 4,5, no me acuerdo. Me gustó muchísimo y me encantó la forma de escribir que tiene. No quiero enrollarme mucho porque, en fin, tal y como os he dicho, ya hay contenido sobre esta novela en el canal, pero una de las cosas más maravillosas eran las descripciones que hacía de la casa y cómo nos sentíamos totalmente arrastrados a ella a través de estas descripciones. Yo la podía ver en mi mente y eso es algo súper fuerte. Tal y como os dije en la reseña, si queréis leer esta novela os recomiendo que antes le echéis un ojo a la obra del artista Giovanni Battista Piranesi, porque creo que su obra sirvió de inspiración clara a Susanna Clarke para la creación de este espacio y os puede ayudar a imaginar el entorno, y creo que vale la pena para poder meternos en situación. Creo que es una novela que hace un fuerte comentario sobre las enfermedades mentales y psicológicas, pero que tiene varias lecturas y que según queramos podemos tomar una interpretación u otra. Y vamos, os la recomiendo muchísimo, yo la disfruté y la verdad es que me alegro mucho de haberlo leído y me extraña no haberlo leído antes, todo se ha dicho. Bueno, luego tuve 2 lecturas conjuntas que hice con un par de amigos. La primera es El año de las brujas de Alexis Henderson. También tiene reseña en el canal y es otra novela de brujas, pero en este caso yo creo que a pesar de que la describieron como terror cuando la estuvieron publicitando, yo creo que no tiene casi nada de terror, es más bien fantasía. Me gustó, no voy a mentir, también le puse unas 3 estrellas porque se me quedó como muy naif en ciertos sentidos, un poquito infantil. De todas formas, creo que es una novela que se puede disfrutar y que la parte buena que tiene ya no es tanto la historia de las brujas en sí, sino todo el contexto que crea a su alrededor. Ella se inventa una religión para poner en contexto todo lo que está sucediendo, y realmente creo que a pesar de que es una fantasía pura y dura, puede tener muchísima inspiración en lo que pudo pasar realmente en cualquiera de estos pueblos europeos en plena Edad Media, y me resultó muy interesante. Es de lectura muy rápida, si bien es cierto que creo que le falta un poquito de chichilla, un poquito de picante, no sé si me explico. Le puse 3 estrellas, así que bueno, recomendable, pero desde luego que si tenéis que elegir una os recomiendo antes La invitada. Y por último estuve leyendo, aunque no he podido acabar, lo tengo aquí, El año de las brujas, que es la primera novela de la saga de las brujas de Mayfair, de Anne Rice, que bueno, el libro es así, tiene 1200 páginas, este es solo el primer tercio del libro y todavía no lo acabé. Me viene muy arriba con el TBR de febrero, yo era consciente de ello, pero bueno. Me ha costado bastante cogerme a este libro. La verdad, el principio se me hizo un poco denso. Es de esos libros en los que a mí me da la sensación de que lo que podría decir en 5 páginas decide decirlo en 20. Entonces es como que iba leyendo y era como, bueno, la historia tiene potencial, pero no sé si me está gustando cómo está escrita. Y al final, ya cuando estaba a punto de decir yo quiero seguir con esto o no, sucedió que entró un personaje nuevo que me ha cautivado totalmente, es Rogue One, y ahora estoy al 100% metida en la historia y me está gustando. Y a pesar de que sé que me puede llevar como 4 meses conseguir leer solamente el primer libro, pues bueno, poco a poco, ¿no? Despacito y con buena letra. Este libro tiene una serie ahora mismo, no sé en qué plataforma está, pero bueno, por si no queréis leer el libro pero os interesa la historia, que sepáis que existe la serie. Y estos son todos los libros físicos que leí, pero leí 2 audiolibros en Podimo. Os recuerdo que tengo un enlace que os lo dejaré aquí abajo, y si os suscribís a Podimo usando ese enlace tendréis 2 meses, que son 60 días de prueba gratuita para escuchar podcast y audiolibros sin ningún tipo de compromiso, es decir, podéis cancelar en cualquier momento y no se os cobrará nada. Pero si os gusta y queréis seguir, pues pasados esos 2 meses, creo que la plataforma es algo estilo Netflix y cuesta unos 4 euros al mes, que tampoco es demasiado. Vamos, yo os recomiendo que lo probéis porque tiene audiolibros que están muy bien, y yo desde luego que ha habido algunos que he amado con toda mi alma. Y bueno, en el mes de febrero terminé la saga de El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón y leí primero de todo El prisionero del cielo. Creo que esta es la que se me quedó más flojita de los 4 libros, le puse 4 estrellas, y en ella se nos pone un poco en contexto y se nos cuenta la historia de 2 personajes que ya conocíamos de los anteriores libros y de su pasado común, y también se nos explica cómo han llegado al punto en el que están en la actualidad. Y estos personajes son Fermín Romero de Torres, alias el mejor personaje jamás escrito en la literatura, y Daniel Martín, que es el protagonista de la segunda novela.
Ellos dos acaban en el castillo de Montjuïc, creo que se llamaba, que después de la guerra es como una especie de cárcel para presos políticos, y nos cuenta cómo Fermín consigue huir de allí gracias a Daniel Martín y cómo Daniel está siendo obligado por el jefe, capataz, bueno, el mandamás de la prisión, que tiene aspiraciones de literato y cero talento. Pues bueno, este hombre está intentando obligar a Daniel a escribir sus relatos, sus novelas, su obra, pero Daniel está haciendo lo que le sale de las narices. También se nos cuenta un poco sobre la historia de la madre de nuestro protagonista de la primera novela, que es Isabela, y realmente es algo bastante doloroso de leer. No lo sé, yo sigo enamorada de la prosa de este hombre y, en fin, los 4 libros valen muchísimo la pena. Y después de este leí El laberinto de los espíritus, que ha sido mi favorito con diferencia de la saga. Se nos presenta a un personaje nuevo que es Alicia Gris, que me cautivó desde el primer momento, de verdad. Y Carlos Ruiz Zafón construye una historia de espías y conspiraciones con una femme fatale maravillosa que es Alicia. Y cómo mezcla este personaje con los Sempere y con Fermín, y es auténticamente sublime. Os lo recomiendo muchísimo, de verdad, leer toda la saga. Este último libro, El laberinto de los espíritus, es el que sucede después de todos los demás en el tiempo. Y una vez más, conocemos un poquito más del pasado de Fermín gracias a este libro y de su relación con Alicia cuando era pequeña, en plenos bombardeos en Barcelona. Pero sobre todo vamos siguiendo a Alicia y a su compañero en la investigación, que es un viejo policía llamado Vargas, que están intentando averiguar qué es lo que ha sucedido con el ministro Baix, que ha desaparecido sin dejar rastro, que, sorpresa, era el mandamás, el carcelero este de la tercera novela, el que estaba intentando obligar a Daniel Martín a que escribiera sus libros. Pues bueno, ellos están intentando descubrir qué ha pasado, y a la vez Daniel ha descubierto el papel que tuvo este hombre en la muerte de su madre, y se va liando todo de una manera increíble. Creo que esta es la novela más oscura de Carlos Ruiz Zafón, donde va mostrando un poco a poco alguna parte un poco más oscura de su ser, quizás, y hay personajes aterradores, luego hay personajes maravillosos, y en ningún momento pierde su esencia. Creo que este hombre tenía un don especial para escribir historias, para conseguir crear las atmósferas más espectaculares del mundo, pero sobre todo para dar vida a estos personajes tan auténticos, tan memorables y tan inolvidables que a mí se me han metido debajo de la piel. No voy a mentiros, después de haber escuchado esta saga en audiolibro, que el narrador, que es Jordi Boixaderes, hace un trabajo sublime, os recomiendo que los escuchéis si tenéis la ocasión, de verdad, o sea, es inmejorable. Me he quedado como huérfana, o sea, he intentado escuchar otros audiolibros, pero ya sea por la historia o por el narrador, nunca han llegado a estar a la altura de esto. Ha sido magnífico, creo que ha sido la mejor toma de contacto posible con el mundo de los audiolibros, desde luego, y la verdad es que quiero comprarme todos estos libros, y dentro de unos años me gustaría volver a leerlos y marcarlos y rayarlos y ponerles 1000 posits, porque de verdad que yo me iba guardando, me iba escribiendo frases en el móvil de los personajes, porque son maravillosas, sobre todo Fermín, de verdad, o sea, es que es un personaje sublime. Le cogí tanto cariño, no sabéis cuánto me habría gustado que existiera y haberlo podido conocer. En fin, a esta novela creo que no lo he dicho, le he puesto obviamente 5 estrellas, pero de haber podido le habría puesto más. Y bueno, estos son todos los libros que leí o escuché a lo largo del mes de febrero. Decidme en los comentarios si habéis leído alguno de estos o si tenéis intención de hacerlo. Y decidme también si habéis podido probar Podimo y qué os ha parecido y qué audiolibros dentro de la plataforma me recomendáis. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y hasta aquí llega este wrap-up, hasta aquí mi resumen de lecturas del mes de abril, iba a decir, del mes de febrero. Espero que os apuntéis a alguno de estos libros y que os animéis a leerlos, y yo me despido hasta el próximo vídeo.